están? Una vez más le damos la bienvenida en este domingo, Domingo de Ramos, seguramente para el mundo católico, una fecha muy importante ya inmerso en lo que es la reflexión de la Semana Santa. Como siempre nosotros en la interna, en la intimidad del equipo de prensa de Postdata TV, es un placer recibirlo y también brindarle algunas palabras que serán importantes. La reflexión es transversal a todas las religiones, Mirich. Por ahí algunos no pregonamos el catolicismo, pero es importante reflexionar acerca de los actos. Más que reflexionar, eso, ser buena persona, en todo momento actuar de buena manera y no exasperarse. Muchas veces decimos, soy católico, soy mormón, soy evangélico, pero la fe en el Señor es lo que nos debe de unir a todos y, ante todo, fuera de toda religión, el ser una buena señora, un buen señor. Está bien que lo digas, un buen tipo, como sería, ¿no? Sí. Un buen tipo, buena tipa, que sea lo que la gente diga de usted de verdad, y eso es lo que hay que cultivar, mi querida Wendy, bienvenida. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. Exactamente, hoy en la mañana ya cumplimos con la misa en las iglesias católicas, muchas personas se dieron cita. Precisamente como tú lo mencionabas, Miriam, para reflexionar, es un momento para reflexionar la Semana Santa, aquellas personas en el ámbito político, social, con todo lo que estamos aconteciendo en nuestro país, es importante el reflexionar. Mente, cuerpo y espíritu, dice, ¿no? Como una triada que es esencial para el ser humano. Hay que alimentar el espíritu y esta es la época, creo, Isa. Claro que sí. ¿Cómo están a todos? Buenas noches, gracias por seguirnos domingo a domingo. Y sí, es una fecha muy importante para reflexionar. Hemos terminado la etapa de la Cuaresma, en la que muchos dicen hay que preparar el cuerpo con el ayuno y todo lo demás, pero es importante también preparar el espíritu y con los ayunos espirituales. El dejar de comer un viernes, 2, 3 días, la verdad no va a cambiar si realmente eres mala persona. Entonces tiene que venir el cambio desde el interior, ser buenas personas y realizar lo que se dice el amor al prójimo, ¿no? Pregonar realmente, ayudar al prójimo, ayudar como quisiéramos también que nos ayudaran a nosotros, ¿no? Entonces, totalmente, en una época en la que vivimos realmente bastantes hechos de violencia, bastante horror en el mundo en general, realmente la empatía yo creo que hace mucho en esta Valores que de verdad en esta Semana Santa hacen y faltan en nuestra nación para hacerla desarrollar. El trabajo uno lo puede hacer, pero con valores es distinto, César. Exactamente como los colegas hablaban en ese momento, hay que saber equilibrar en ciertos momentos después de esta semana intensa que el país ha vivido, ante la coyuntura que vivimos, no solamente en nuestro país, sino también pasando las fronteras. Lo que sí es cierto es saber manejar el tipo de conciencia, pero más que todo en el día a día, para que por lo menos en nuestro país y el mundo sea un cambio distinto que hacemos desde acá. Y acá tenemos esa muestra, ¿no? Cual el universo fuera Bolivia, la muestra somos nosotros, acá los que estamos sentados, que tenemos pensamientos distintos, creencias y demás tradiciones, Martín, y eso es nuestra Bolivia, heterogéneos pero homogéneos en un sentir. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos televidentes, nuevamente, buenas noches, queridos colegas. Estamos aquí en sala de prensa, efectivamente son tradiciones, pero más allá de las tradiciones lo que habría que ver es, más que reflexionar, ver el sacrificio que hizo Jesucristo al llegar a la cruz para redimir nuestros pecados. Esta mañana hemos vivido el ingreso, la rememoranza de lo que fue el ingreso de Jesucristo. Sí, obviamente el domingo de Ramos, que empieza la fiesta, es precisamente donde Jesucristo llega a Jerusalén y luego obviamente lo persiguen, lo detienen y lo matan y muere por nosotros para redimir nuestros pecados. A partir de ese momento se supone que nosotros tendríamos que tener una vida mucho más correcta y lamentablemente nos acordamos como en todo, el Día del Niño, el 12 de abril, que ya llega, el Día del Adulto Mayor, el Día de la Mujer, el Día de la... ¿no? Y Semana Santa. ¿Por qué no reflexionar todos los días sobre lo que hacemos en el día? ¿Por qué no levantarnos agradeciendo a Dios porque nos da la vida y porque nos permite, nos ha permitido que nuestros pecados, que nuestras faltas que cada día cometemos, porque no somos perfectos y estamos en esta tierra precisamente para eso, para perfeccionarnos y poder llegar todos los que creemos en Él a su reino, ¿verdad? Entonces yo creo que es un momento en que debemos pensar y traigo a colación aquel principio que tienen los coreanos del sur, ¿verdad? Cambio primero,
cambia mi familia, cambia mi barrio, cambia mi país. Qué lindo. Entonces, con esa reflexión nos deberíamos quedar. Yo creo que el gran cambio nace en cada uno y eso va a ser. La reflexión que nos daba Martín fue importantísima y si nosotros cambiamos desde el núcleo interno de nosotros, pues vamos a ser parte de la solución y no del problema. El problema hoy en día se llama, por ejemplo, la libertad, porque como decía Martín, Jesús ha llegado para darnos esa libertad, esa amplitud de poder decidir entre el bien y el mal y gozar de los derechos humanos. Muy cuestionados, muy coartados en esta oportunidad. Si cambiamos desde nosotros, esperemos que las autoridades a nivel país también lo hagan y podamos gozar de un país que sea justo en cuanto a esta situación. Si hablamos de derechos humanos, la coyuntura nos marca un norte muy claro, mi querida Miriam. Y causó repercusión en la semana. Hablamos de la visita de la CIDH, de esta comitiva de la CIDH. A la cabeza de su presidente estuvieron aquí alrededor de 7 representantes de esta comisión, los cuales realizaron la evaluación del respeto a los derechos humanos en Bolivia. Se hablaba de hasta 500 solicitudes. Eso ya nos dice algo, ¿no? Si existe tanta solicitud, como dicen, si el río suena es porque piedras trae, ¿no? Exactamente, sí. Desde días antes de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hablaba precisamente de 500 solicitudes desde organizaciones sociales, organizaciones civiles, políticos, bancadas, personas particulares, víctimas. Claro, los denominados presos políticos, que no se realizó la visita particular en los centros penitenciarios. Incluso desde Cochabamba surgía el reclamo de por qué sí se atiende a Yanine Áñez, por qué se atiende a Camacho y no a las víctimas de Sacaba, el Pedregal. Lo mismo ocurría en Sencata, ¿no? Ahora recordemos también que ante la presentación del informe final del grupo interdisciplinario, pues sí se había realizado las diferentes entrevistas por acá, por allá. Incluso Lidia Patti, ¿no? Reclamaba y decía, a mí en ningún momento cuando llegaron me convocaron, ni el GIEI, ni ahora la CIDH, ni antes, ni los organismos internacionales que llegan no me convocan, yo me siento discriminada. ¿Y eso que pidió audiencia? Claro, se solicitó la audiencia, habilitaron un correo electrónico, se hicieron llegar las solicitudes, pero hay que tener en cuenta también que el tiempo es corto, apremia, estuvieron presentes en 4 diferentes ciudades capitales, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, y además obviamente La Paz. Se reunieron con diferentes autoridades de gobernación, incluso con la familia en realidad de Camacho. En Santa Cruz le pidieron a los representantes un informe totalmente imparcial para que se pueda presentar. Se han reunido desde el penal de Chonchocoro también con César Apaza, ha dado a conocer el tema, por qué él está en realidad detenido de manera preventiva, que es el tema del mercado de la coca. Se ha presentado también en Cochabamba, se ha pedido un informe de cómo están los centros penitenciarios. En la ciudad de Sucre se ha realizado también una evaluación al trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado. Es así, Martín. A mí lo que me llama la atención ya de principio es que hayan 500 solicitudes para poderse entrevistar hayan habido 500 solicitudes. Esto es un termómetro de cómo está la situación de los derechos humanos en el país. O sea, el hecho de que haya tanta gente exigiendo poder ver, a mí me llama la atención y me pregunto, ¿qué está haciendo el defensor del pueblo? Porque se supone que el defensor del pueblo debería estar, es una primera instancia, porque esta comisión que viene después del 2016, fue la última vez que vino, emitió un informe que no se ha cumplido a su totalidad, o sea, recomendaciones, ¿verdad? Y seguramente el informe que van a salir, porque una cosa es lo que nos digan a los medios de comunicación en la conferencia de prensa que hubo el viernes, que nos digan, hemos hecho esto, hemos cumplido esto, pero no nos van a dar un informe. El informe se va a emitir con seguridad en los próximos 15 días o 20 días. Pero, ¿qué está sucediendo con el defensor del pueblo? Que no está atendiendo estas demandas. Él debería estar más activo. Obviamente está en una función política porque no cumple con el principio con el que se creó el defensor del pueblo, porque está atendiendo como la policía más los temas políticos. Exacto. De los afectados políticos que del común de la gente que tiene muchas necesidades, por la vulneración de sus derechos humanos. Ahora, partimos de ese principio. Hay instituciones en el Estado boliviano que deberían purgar estas situaciones.
pero esperamos que llegue un organismo internacional a jalarnos de las orejas para recién atenderlas. Así que es una situación que, como les decíamos, 500 es un termómetro. Estamos sobre 500 denuncias, seguramente más, seguramente menos, pero de que existe vulneración a los derechos humanos se ha podido evidenciar. Pero es bueno también escuchar qué es lo que decía esta comitiva de la CIDH cuando llegaba al país. Creo que la comisión, ya les decía, es un trabajo independiente. Una visita en loco significa la oportunidad de cumplir uno de nuestros mandatos para la observancia de los derechos humanos en los países de nuestra región. Un especial agradecimiento al Estado por la oportunidad de la celebración de esta visita, porque nos permite estar en terreno, estar en territorio. El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia, con un énfasis especial en la institucionalidad democrática. La visita in situ de lo que es in situ, de lo que es la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero tuvo también repercusiones esta semana. Uno de los miembros de esta comisión, quien participó en el acto de desagravio a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, Antonio Costas, entre los vocales del ente electoral, quienes fueron parte de esta institución el 2019, institución que ese año fue observada por la denuncia de un supuesto fraude electoral tras el informe de la Organización de Estados Americanos. Escuchemos qué decía Joel Hernández, el miembro de esta comitiva que participó en este acto. Y en este acto dio estas declaraciones. Impactó porque lo que más pasaba por mi mente era ver el abuso del derecho penal en contra de personas que simplemente estaban haciendo su trabajo. Y que muchos de ustedes se presentaron voluntariamente a la fiscalía porque no tenían nada que temer. Y porque si había alguna acción, esa acción tendría que realizarse de acuerdo al Estado de Derecho. El reconocimiento que les hace el Estado Plurinacional de Bolivia por el trabajo realizado. Ojalá esto sirva para darle la vuelta a la página y que finalmente todos ustedes puedan recuperar su vida, su proyecto de vida. Hicieron su trabajo, dijo. El hombre de la polémica, totalmente. Gracias a esa alocución, gracias a esa participación en un acto netamente gubernamental, en un acto netamente partidario, hay que decir, que se desarrolló en institución del gobierno, que se desarrolló bajo una situación que han juzgado solamente ellos, porque hay organismos internacionales, por ejemplo, del cual depende la CIDH, que es la Organización de Estados Americanos, que ya han sacado una sentencia de que sí existió un fraude. Esta persona ha contrariado esa palabra, esta persona ha asistido, el único de la comisión, pero dentro de eso ya conlleva a la dudosa imparcialidad de esta comitiva. ¿Qué ha sido lo cuestionado en realidad? Claro que sí se ha cuestionado desde diferentes ámbitos, no solo políticos, sino también civiles y sociales. Esto debido a que muchos dicen Joel Hernández tendría alguna vinculación política también en México. Él es mexicano, es representante mexicano ante la Organización de Estados Americanos, y tendría una vinculación con Andrés Manuel López Obrador o con el ala política que él maneja. Vamos a ver más adelante. Claro. Entonces, bueno, ahí está también. Así es, causó repercusiones durante la semana. Incluso muchos pedían que lo retiren de la comitiva, ¿verdad? Exacto. Para que ya no sea parte de la CIDH, y debido a esto también CONADE se manifestó, hizo declaraciones bloqueos, marchas exactamente en contra de este comisionado que participó en el reconocimiento de los presuntos involucrados en las elecciones del 2019 de la gestión del Ahora, expresidente Morales. él también agarraba y decía, o sea, no estoy viniendo a participar en un tema político, o sea, han vulnerado en su momento también sus derechos, o sea, quiso salir también por ese lado, ¿no? Ahora, la política es como un juego de ajedrez. Y aquí el gobierno ha jugado su ficha. ¿Con qué intencionalidad? Se da el desagravio en este momento cuando justo viene la comisión
La intencionalidad es buscar ese respaldo del organismo internacional para poder mantener y sostener el discurso del golpe del 2019. O sea, están buscando sostener ese discurso y para ello, obviamente, han hecho este desagravio, porque podían hacerlo antes o después. El respaldo. Pero ahí el error en el que incurre Hernández, es que es el representante de la DH para Latinoamérica. Me parece que en lo específico está la vulneración, ¿no? En lo específico está la vulneración, justo en estas fechas y justo con esta persona. Justo en estas fechas porque, como dice Isa, básicamente es una certificación internacional a un acto que podía haber ocurrido... Necesitas contrastar. Hasta sin prensa podía haber ocurrido el acto, necesitas ¿no? contrastar. El Exacto. informe que presentó Luis Almagro como secretario, que dice hubo ciertas irregularidades, porque tampoco dice que hubo fraude, hubo irregularidades. Necesitas contrastar ese informe presentado con alguien también del mismo grupo que venga y diga, bueno, los derechos de las personas. Ahora, en lo específico que les mencionaba... Cualquier veedor, cualquier dirimidor o árbitro no puede emitir pues un juicio anticipado de cualquier tema. En este caso, Hernández en su discurso señala que se ha vulnerado sus derechos al proceso, ¿no ve? Al proceso, que ellos estaban cumpliendo su trabajo. Y es en lo jurídico, eso ya, vamos a lo penal, sería prevaricato, ¿verdad? No puedes, o sea, el informe que pueda firmar él referente al golpe que dicen los masistas, a la ruptura, a la huida de Evo Morales, puede descalificarse. ¿No? Pero tú has mencionado, cualquier veedor podría hacer esto. En este caso, les decía, lo específico juega mucho en este papel, porque este personaje en específico es el comisionado para Bolivia. Exacto. Es la autoridad designada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que vaya viendo si en Bolivia hay situaciones. En Bolivia hay vulneraciones a los derechos humanos, él mencionó, en el caso de Sencata, más no en otros lugares. En el caso específico de Sacaba, más no en otros lugares donde también tenemos personas fallecidas. Entonces, la imparcialidad es básicamente la que se ha visto en tela de juicio. Por eso es que muchas autoridades señalaban que las expectativas del informe que se brindó el día viernes eran expectativas de que ya hemos visto los días precedentes y cómo más o menos iba a salir. También fue observado por el movimiento al socialismo, no solo por la oposición. La participación de Joel Hernández en este acto de desagravio fue cuestionado por Leonardo Loza, quien dijo: esperemos que el ministro de Justicia no esté haciendo cometer errores al comisionado de Bolivia, como él lo hace, tildando al ministro de Justicia de cometer muchos errores. También quien se reunió horas después de este acto es Carlos Mesa, y él le reprochó esta participación, y esta fue la respuesta, según Carlos Mesa, que le dio Joel Hernández. El acceso a la justicia y las garantías judiciales. La explicación parcial dice: no, yo no he venido a respaldar el que hubiera o no hubiera fraude, o hubiera o no hubiera golpe de Estado, sino la violación a los derechos humanos particulares de esas personas. A mí me ha parecido un error que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preste a, en un acto público, dar la impresión de lo que está haciendo es decir: no hubo un fraude, sino un golpe de Estado, y eso no es verdad. Hechos acontecidos esta semana tras este acto de desagravio a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Días antes Carlos Mesa se reunió con la CIDH. Ese día fue la primera reacción, justamente. Ocurrió este acto en horas de la tarde y en horas de la noche acá en la zona sur. Carlos Mesa tenía esa audiencia que había solicitado y que la CIDH justamente brindó a todos los líderes de las organizaciones políticas que tenemos en el país. Y ahora vamos con la denuncia. Muy cuestionado, muy señalado Joel Hernández, quién lo ha puesto, de qué bando viene y demás situaciones. Han escudriñado mucho los políticos, han buscado qué nexos tendrían, y como lo decía Isa en su momento, Andrés Manuel López Obrador, AMLO como se lo conoce, sería la persona que habría propuesto a este personaje, y así lo denunciaba don Jorge Quiroga Ramírez. La visita de esta vergonzosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo sé para quién trabaja. Trabaja para López Obrador. Joel Hernández, revisen. Su esposa, Socorro Flores, ¿sabes dónde está?
en la Corte Penal Internacional puesta por López Obrador. López Obrador es la denuncia de Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, y no solo apunta al comisionado de la CIDH, sino también a su esposa, quien forma parte de la Corte Internacional de Justicia Penal, Corte Penal. Entonces, es un caso que va a dar mucho de qué hablar todavía. Es un caso que lamentablemente ha manchado esta visita que debería ser imparcial, que debería haberse reunido con propios y extraños, como se diría, con alas y alas, porque en este caso vemos división incluso entre partido del movimiento al socialismo. Obviamente existe una oposición, un oficialismo, y esta comisión tenía que haber sido la voz justamente de imparcialidad que se ha visto sesgada por ese primer acto. Sin embargo, en esta semana hemos vivido varias observaciones a manera de rayos X, si vale, de radiografías de nuestra situación en realidad en cuanto a los derechos humanos y el respeto a los deberes y derechos justamente de las personas. Hemos tenido el informe, por ejemplo, de Amnistía Internacional, un informe que también nos deja mal parados, no muy bien vistos, si vale el término. Un informe que detalla hechos de violencia, hechos de violación a derechos humanos en torno a la aprehensión de Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho y autoridades cívicas en el país. El informe detallaba todos estos hechos, así como muchos informes que fueron presentados en los últimos días de Human Rights Watch y distintas entidades de defensa a los derechos humanos. El tema de la comisión, el visitar centros penitenciarios por el tema de las aprehensiones a exmandatarios cívicos, incluso Human Rights Watch se pronunciaba sobre César Apaza, la condición de César Apaza. Ahí hablábamos, el defensor, ¿qué está haciendo? Intentó presentar una acción de libertad por su estado delicado de salud, pero quedó ahí. O sea, es más, tiene 3 meses más todavía de detención pese a su estado de salud. Y justamente, Isa, perdón que te corté, y justamente en su visita el pasado miércoles, la CIDH visitó a 3 departamentos, como tú ya mencionabas, y prácticamente los 3 departamentos coincidieron en los derechos humanos que se estarían presuntamente violando en el país. Damián Condori, quien es el gobernador de Chuquisaca, manifestó que se está estancando la democracia en Bolivia y además que la justicia no estaría marchando por un buen camino. Tal es el caso del vicegobernador Mario Aguilera, quien manifestó que en los 36 días de paro ellos no tuvieron una atención pronta del gobierno central. Entonces ellos coincidieron de una u otra forma dar una sola versión a la CIDH. Ahora en esta visita también pedían que se investigue el tema de los 36 días de paro. Exacto. Ahí surge el tema de Camacho, pediremos un nuevo grupo interdisciplinario. Un nuevo GIEI para que investigue los casos de los 36 días, la vulneración, los enfrentamientos con la policía, que hemos visto lo que ha ocurrido en el Plan 3000, que respondían, haremos un GIEI y veremos ¿quién sale perdiendo? Hay vulneración a los derechos al trabajador, al derecho al trabajo por parte de los gremiales, hubo enfrentamientos con la gente más humilde que vive al día, que no les dejaban trabajar. Entonces, a ver, veremos. Pero también surge el tema de cómo se convoca a un nuevo GIEI, a un nuevo grupo interdisciplinario. O sea, pero no también respuestas del gobierno muy claras, ¿no? Por parte del procurador en este caso, que decía... Es desconocimiento de la norma, decía. Por supuesto. Así, muchas cuestionantes que ha dejado esta visita, sin duda. Por ejemplo, lo decía, se han ido a dar una vuelta por 3 departamentos, aparte de La Paz, que fue su base de operaciones, pero no llegaron a un punto estratégico, un punto de rebelión. Creo que fue sin duda Santa Cruz, otro fue Potosí, un lugar donde tienen guardado a un personaje que es reconocido en el acervo político, que fue Marco Pumari, un señalamiento de discriminación. ¿Cómo han podido de alguna manera determinar estos 4 puntos? Son de las dudas que todavía no tenemos certeza de cómo responder. Claro, ahora es un hecho en tema de justicia y derechos humanos. Muchas veces se lo ha dicho, tenemos retardación de justicia porque también hay el tema de que en los juzgados se acumulan los papeles, los procesos, las chicanas jurídicas. Entonces sí hay una retardación judicial. Se investiga, por ejemplo, en el tema de los feminicidios, que tanto hemos hablado de ellos, hay retardación, hay coimas. Está el tema de la jueza Bacarreza, que llevaba adelante juicios o demandas por el tema de violencia doméstica, violencia familiar. Y ahí va la observación al sistema judicial en el país. Por ello es que recién este 2023 se lleva adelante, según el calendario electoral, la elección judicial. Y hablamos ahora de este tema
puesto que, bueno, hablamos volviendo al corte de este tema, puesto que es un tema también que es amplio de debatir. Y va ligado a todo esto. Y va ligado a todo esto. Sí. 2006, claro. Exacto. No se nos ha hecho, o sea, incidentes más complicados, no sé, pero bueno. Todo eso lo vamos a ver después del corte. Exactamente, vamos a seguir en todo este tema concatenado. Fallan los derechos humanos porque por una mala administración de la justicia, por una manipulación de la justicia que tiene un norte, que tiene una salida, que será justamente reformularla. ¿De qué vía? Elecciones, reforma. Más adelante le tenemos la respuesta. Hola amigos, me llamo Donato Espinosa, parte de Vinos y Notas, al cual queremos invitarlos a que participen con nosotros, a que pasen un fin de semana muy bonito, lleno de música, lleno de arte, de cultura, junto a grandes artistas, grandes amigos. Los esperamos, como siempre, en Postdata TV. Postdata TV. Atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar. Inclusión de género. Equidad y respeto. Empoderamiento femenino. No a la violencia. Ni buenas ni malas mujeres. Soy yo. Postdata TV. Sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento. Postdata News, tercera, información, actualidad, los protagonistas de la información nacional e internacional, todo lo que usted necesita saber, acá, en Postdata TV. Postdata TV. De lunes a viernes, Claudia y yo los esperamos acá. A las 7 de la mañana en punto. Les ofrecemos información y entrevistas muy interesantes. Además de variedad y entretenimiento. Solo en Cada vez que sale el sol. Cada vez que nace un niño sale del sol. Después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Postdata TV. La noche más profunda sale el sol. De 10 a 12 nos tendrás con la compañía y los ricos condimentos, pimienta, sal y comino en la comidita. La Sagra Hora se viene con todos regalos, premios, buena música y entretenimiento por Postdata TV. Manos arriba, eso. Manos arriba, eso. ¿Cómo se Rudy? Postdata TV. Has llegado tarde a casa. Gracias. Adelante, usted, por favor. Muchas gracias por continuar junto a Postdata TV. Esto es Sala de Prensa. Es un placer acompañarlo en esta noche de domingo. Walter, hablamos del tema judicial. Ya no quiero hablar, Miriam. Usted me ha quitado la palabra. No, mentira. En este caso, por supuesto, y le decíamos, es un tema concatenado, ¿no? Es una secuencia, una consecuencia en realidad
de esta situación de cómo están nuestros derechos humanos, llevarnos a preguntar si realmente existe justicia, llevarnos a preguntar, en caso de que la justicia delibere, si van a respetar nuestros derechos, es una situación que nos deja con esa duda, con esa intriga en realidad. Y esta semana causó mucha repercusión esto de la justicia, puesto que este 2023, ya se los adelantaba, se lleva adelante la elección del sistema judicial. Magistrados al Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero para esto se llevó adelante la aprobación del reglamento de preselección a candidatos a las elecciones judiciales, reglamento que fue cuestionado por la oposición, pero este fue el momento de la aprobación. Resolución, el reglamento y la convocatoria presentada por la comisión, por lo que las propuestas alternativas no serán consideradas. Se instruye la publicación de la convocatoria previamente ajustada y compatibilizada al reglamento. Aprobado el reglamento y también la convocatoria. El hecho de que no hayamos puesto plazos es efectivamente porque no sabíamos cuándo realmente se iba a aprobar. Ahí veíamos a la exalcaldesa de Vinto, justamente la señora Arce, que siempre sale con esa presencia, siempre se podría decir a poner en orden la casa con palabras. Se aprobó ese reglamento, es cierto. Situaciones que saltan muy a la luz es que, por ejemplo, volvieron a un consenso todo el movimiento al socialismo, ya no existían las alas, existía otra vez un partido azul bastante unido, situación que dentro del fenómeno político es válido, Martín, esto puede ocurrir. Sí, obviamente hay cosas en las que no les conviene separarse, como esta es la aprobación del reglamento. Con seguridad vamos a ver esta unión en muchas otras medidas, pero obviamente también el proceso es largo. Entonces, vayamos a ver qué va a suceder, se los dije en algún momento, cuando se toque seleccionar a los candidatos del ala evista y del ala arcista, ¿verdad? Ahí va a ser el choque. Pero, como todo ciudadano, mi observación a este proceso de elección, que es el único en el país donde se eligen los magistrados del órgano judicial a través del voto, que ya esa elección se la convierte en acción política. Pero quiero ser en este caso, Martín, de alguna manera, no sé si decir iluso o de alguna manera inocente. ¿Por qué usted habla de candidatos de una ala o de la otra si en realidad son candidatos, ellos han garantizado, imparciales, sin ninguna militancia? Pero también por la polémica que ha generado la convocatoria como tal, los puntos de la convocatoria. La reglamentación, el reglamento de la convocatoria. ¿Quiénes pueden presentarse, bajo qué argumentos y cuáles son en realidad los requisitos? Ahí también viene la polémica. Y ahí eso te hace dudar. Te doy algunos requisitos. Una no militancia, según los requisitos, 8 años de experiencia. ¿Certificada por quién es la no militancia? El Tribunal Supremo Electoral. El único que certifica, claro. Pero la observación a estos requisitos va en el paso de revisión a ellos. ¿Por qué? Según Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, el reglamento da cuenta de que en la revisión del proceso a la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional no se tomaría en cuenta el requisito de no militancia, sino tener experiencia y distintos cursos, ni siquiera licenciatura o maestría o doctorado. Cursos ¿Qué sería lo en ideal? el sistema judicial, te dice. Entonces, lo que va a hacer es la revisión de estos dos requisitos en específico. Años de experiencia y el requisito de tener algún curso en el ámbito judicial. Sin embargo, se deja de lado lo que es la militancia política, según Carlos Alarcón, en el Tribunal Constitucional Plurinacional. El legislador denuncia que esto se llevaría adelante no solo en este ente judicial, sino en todas las plazas que van a tener elección en octubre. El 29 de octubre está previsto, según la agenda preliminar a la agenda electoral del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos esta denuncia. Y aquí tengo la prueba de cómo una vez más el oficialismo se hace la burla del país para estas elecciones judiciales. Quedará inhabilitado la o el postulante que no tenga la experiencia mínima de 8 años de ejercicio profesional, que obviamente la tienen casi todos,
o que no acredite al menos un curso especializado en el área del cargo al que se postula. Solo se controlan estos dos requisitos específicos como causal de inhabilitación. Críticas, varias críticas a este proceso de alguna manera de reglamentación, y eso lo manifestaban, pese a que se aprobó, hay un recurso constitucional, me mencionaban, que puede hacer reconsiderar la situación, Claro. que puede de alguna manera parar este proceso que ya ha empezado con la recolección, si bien no hay ningún presentado a momento, por lo menos hasta el viernes, porque así es el boliviano, va a esperar los últimos días, estará recabando su REJAP, estará recabando la fotocopia de carnet, no sé, seguramente varios requisitos, pero los últimos días vamos a ver una creciente cantidad de personas que van a buscar llegar a estos estratos judiciales. En De cuanto momento, a la reglamentación, Walter, Sí. es bueno hablar que en la comisión mixta que se conformó, comisión de diputados y senadores que se conformó en la Asamblea Legislativa, existió la presentación de proyectos de lo que es la reglamentación para la preselección de candidatos. Proyecto de proyecto de comunidad ciudadana, proyecto del movimiento al socialismo. Se aprobó, según dan cuenta los legisladores, solo el proyecto de ley de reglamentación del movimiento al socialismo con su mayoría absoluta. incluso que ni se habría considerado alguno de ellos, Sí. mencionan, ¿no? Y ahora la bancada de Comunidad Ciudadana pide la reconsideración de esta reglamentación que fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y yo cuestiono eso. ¿Por qué? Porque sale a destiempo. Claro, según la norma, tienen 48 horas para presentar este proyecto de reconsideración. Sin embargo, el plenario debatió este reglamento casi una hora. En esta hora, la bancada de Comunidad Ciudadana podría haber pedido lo que es la reconsideración a este reglamento. No lo hizo. Una sesión ordinaria que duró hasta 6 horas, manifiestan, entre varias cosas. Gran parte de ella se la llevó justamente la deliberación acerca de esta reglamentación. Si bien 48 horas después uno puede reconsiderar, pues podíamos haber obviado el paso de reconsiderar y considerarlo en el Pleno, ¿no? Exacto. Tener la participación de la oposición, una participación activa, que es lo que muchas veces reclamamos. La oposición a momentos está viendo de palco cómo hay una pelea interna, pero no aprovecha la situación. Y no digo aprovechar para derrotar al MAS, sino aprovechar en la labor fiscalizadora justamente, que es lo que debería tener un frente de oposición. Sí, exacto. Lo que pasa es que se han unido las dos alas para volar. ¿Por qué? Porque tienen que volar en el tiempo. No se olviden que se están recolectando firmas para el tema de la reforma judicial a través del referéndum, que aparentemente sí, no tendría importancia, es un proceso, pero sí les vence el tiempo también para la elección. Entonces, o sea, el otro recurso que está en camino puede anteponerse, o sea, todo tiene, exactamente, o sea, todo, y precisamente al otro frente les han agarrado, tienen que transcribir a las computadoras, o sea, les han dado, ocúpense de esto, ven, es tan finita la política, es tan, o sea, un alfil se mueve ahí y tienes que jugar. Dicen que en los detalles Exacto. Esos detalles, y mencionábamos, en lo específico vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué estamos acelerando? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que vos eres arcista y yo evista? No, los dos somos del MAS, aprobaremos esto. Claro, sí. ¿Por qué esas situaciones, no? Exactamente, y no se olviden, ya que estamos hablando de justicia, lo que te dicen los abogados, en la letra chica está la trampa. Entonces siempre hay que leer la letra chica de un documento, porque ahí puede estar, los bancos son capísimos para eso, ¿no? Sí. O sea, pero ¿por qué no ha leído? Entonces, las acciones políticas también están en la letra chica y en las acciones que aparentemente la población no se pueden dar cuenta, porque ay, sí, el proceso, ay, se han unido, ¿ves? Ya has desviado, nosotros estamos pensando que están felices de la mano los dos como novios otra vez, pero en el fondo es que están urgidos de hacer este proceso. Y este caso apoya también el Tribunal Supremo Electoral,
puesto que el Tribunal Supremo Electoral marca los plazos para que la Asamblea Legislativa entregue la lista de candidatos, porque es hasta el mes de mayo la entrega de candidatos a más tardar, dicen los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Por eso, si se pasan en la preselección, imagínate, el Tribunal Supremo Electoral va a tener que ampliar, va a tener que modificar su cronograma electoral. Entonces, si hay un retraso y los otros tienen la oportunidad para meter su... Porque si los juristas logran recolectar las firmas y pasar todo hasta el 24 de abril y no hay los precandidatos, entonces le siguen dando tiempo, no hay la preselección de candidatos hasta la fecha que estipula, ahí también pues Exacto, se van por eso pisando, hay que calcular tiempos. es una carrera de caballos, Claro. ¿no ve? Por eso Y decía... justamente los juristas están acelerando la recolección de firmas, habilitaron vehículos para que puedan recorrer en distintos barrios y acumular la cantidad que ellos estiman para poder hacer una reforma judicial. Exactamente. Ayer visitaba mi barrio, una plaza de mi barrio, y sí tuve que aguantar los 2 horas con una canción repetitiva, pero es una movida democrática, que está reconocida y que si usted gusta ir por la vía del referéndum, pues tiene que ir a firmar. Si usted gusta ir al proceso electoral, pues tiene que esperar los plazos que van a decidir por usted los señores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ahí al que le parezca más simpático, porque muchas veces las campañas de estas personas no llegan a convencernos, porque yo quiero ser magistrado del Tribunal Agroambiental y a mí mucho el Tribunal Agroambiental no me afecta. Claro. No es algo que yo, este es mi candidato Ya. idóneo, yo voy a hacer hasta propaganda Y por él y muchos barra. de ellos también ya tienen cola de No, paja. pero Es cola de paja, y es bueno apuntar los candidatos que se presentaron en las 2 anteriores elecciones. En la primera se presentaron más de 150 candidatos a las elecciones para un plazo de 50 cupos que se tiene, 50 y más cupos que se tiene que llenar. En la segunda elección se presentaron solo 60 candidatos. Que por ahí eran de un tribunal y estaban queriendo ir Y a sí otro. o sí tenía que salir uno de ellos, porque son 50 y poquito más. No llegan a 60 los plazos, pero igual. Más allá de candidatos, lo que tendría que hacerse, ya que van por el sistema de las elecciones, por lo menos por este periodo más constitucional, bueno, el reglamento debería incluir que se incida en la carrera judicial, ¿no? Y los candidatos a magistrados deberían ser aquellos que ejercen el cargo de jueces o de fiscales, aquellos que están en la carrera judicial. Claro, No cualquier abogado que jueces, viene, que puede ser el más prolijo que conozcamos, Hay jueces, hay pero magistrados que son observados, claro, deberían continuar en la carrera judicial. Hay jueces observados, hay magistrados observados y muchos de ellos por el reglamento pueden postularse a otro tribunal. Si has sido del Tribunal Supremo, puedes puedes candidatear al Tribunal Agroambiental. Si has sido del agroambiental, puedes al Constitucional. Entonces, ahí también juega mucho el tema del reclamo de las bancadas de oposición, o en todo caso más que todo de Silvia Salame, que también ha sido magistrada, que Arrabe decía, es un pasanacu. Sí, termina siendo un pasanacu porque yo del Tribunal Supremo de Justicia me postulo teniendo incluso observaciones, como ocurren con los magistrados. ya lo decía, el proceso de preselección. Pero es que aún así se pueden presentar. Si tú tienes observaciones, descalificadas. Pero aún así si se tú pueden eres un presentar. buen juez, probo que has manejado los casos bien, ya tienes tu puntaje Ahí al tienes otro el lado. reglamento, aún así se pueden presentar. Ha surgido incluso observaciones. Hubo un analista que es también abogado constitucional que hacía 15 observaciones a este reglamento, tanto porque gente del 2009 para atrás se puede presentar, gente que ha defendido a ciertos casos ya con sentencia se pueden presentar, otros que hayan defendido a narcotraficantes no se pueden presentar. O sea, hay ciertas observaciones que se han hecho también y también Ahí donde hay señala discriminación. claro, hay vulneraciones. Creo que cuando es una primera vez existe el beneficio de la duda. Con 2 ediciones anteriores, con tantas polémicas, creo que el proceso de selección debió ser más amplio, debían haber otros actores inmiscuidos que de alguna manera te quiten, te bajen ese sesgo de la preselección es de todos. Ahí yo le veo los puntos suspensivos que seguramente vamos a seguir debatiendo anunciando en también próximas la ediciones. participación de la CIDH, la ONU, organizaciones sociales como veedores en este proceso de preselección. Entre tanto, bien lo dijiste, quedamos en pausa viendo lo que pasa en el ámbito judicial y la preselección de candidatos. Pero retornamos después de esta breve pausa con más de Sala de Prensa.
Los invitamos a ver el programa Moda y Punto y todo lo referente a moda, chismes, todo lo que se viene en farándula, mises y demás. Y también tenemos entrevistas y también coberturas a ferias y todo lo referente a moda. Así que los esperamos en Moda y Punto por Postdata TV. Postdata TV. Postdata News Segunda. Toda la información veraz y oportuna, tanto de la coyuntura nacional como internacional. Solo acá en Postdata TV. Postdata TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Contacto Explosivo de lunes a viernes. Ahora estamos a través de Postdata TV. Música, diversión, farándula y los mejores artistas solamente acá en el Contacto Explosivo. Postdata TV. Vengan. Este espacio es de entrevistas. Ustedes van a poder disfrutar de muchas cosas, donde vamos a reír, vamos a llorar y vamos a ver muchas cosas de actualidad. No se olviden de la Sahara Hora de 10 a 12 solo por Postdata TV. Postdata TV. Cuando hablamos de la revista más longeva de la historia de la televisión boliviana, indudablemente hablamos de Postdata y sus 29 años. 7.200 programas ya editados, 40.000 entrevistados, 55 países visitados, una buena cantidad de los presidentes de América Latina que aquí han sido entrevistados. Postdata tiene dos ingredientes fundamentales: el emprendedurismo e indudablemente la cultura. Creemos que las buenas noticias también hacen noticia. Eso nos ha llevado a cumplir casi 3 décadas informándolos cada noche. Postdata. Postdata TV. Y bueno, le agradecemos nosotros por seguir con nosotros y tenemos que hablar de un tópico más. El tiempo nos apremia, como siempre en la televisión. Nos gustaría quedarnos a hablar mucho más, pero César, esta semana ha estado marcada por cosas que nos dan rabia como ciudadano. El dinerito que nos cuesta ganar, a otros les llega muy fácil. Exactamente, en tema de la entidad estatal es lo que estamos hablando, de YPFB, lo que se ha hablado en esta semana. Ha habido muchas repercusiones, tanto de un lado o de otro bando. Y por cierto, en esta semana hemos escuchado mucho de los temas en cuanto a cantidad de cifras que se maneja por distintas posiciones, ¿verdad? César, esto inicia con la denuncia de Carlos Romero y Teresa Morales sobre una sobredemanda de importación de diésel, salpicando a YPFB en específico con millones supuestamente de corrupción. YPFB responde. Con el beneplácito del presidente Luis Arce, que en este caso es un políglota porque está callado en 7 idiomas.
nuestro combustible subvencionado lo están mandando al contrabando, están comprando con sobreprecios, hay monopolio de una empresa, no hay ninguna transparentación y cínicamente nos dicen que el INE se ha equivocado en la información. De acuerdo a los cálculos que ha hecho la compañera Teresa Morales, por lo menos 1.600 millones de dólares como daño económico al Estado en la gestión 2022. Tratándose de recursos económicos del Estado, de recursos naturales del Estado y la obligación del Ministerio Público está pues en realizar la investigación de oficio, señor Fiscal General. Nosotros Dos, hay que decir, armas del gobierno de Evo Morales. Totalmente notorio, dos exministros de este gobierno de Evo Morales que comienzan a señalar actos que no son decorosos, en este caso, de la actual administración de yacimientos petrolíferos fiscales, que todos sabemos es una de las minas que los gobiernos atesoran, porque sin duda es procesadora de recursos en este caso. Había respuesta, queremos encontrar la transparencia, son miles de millones de dólares en juego. ¿Quién ha hablado para decir que los procesos están transparentados y a partir de la fecha más aún? Ya la hemos comenzado a crear hoy y que en los próximos días estará habilitada, donde todos podrán acceder a cuáles han sido los volúmenes históricos de importación de combustibles, cuántos han sido las importaciones de combustibles en el día. Aparecía don Armin Dorgatén para justamente, como tiene que hacer una máxima autoridad ejecutiva, poner los paños fríos ahí para calmar las aguas y decir, a partir de la fecha tenemos acceso a todo el público que quiera ver los procesos de YPFB. Y lo mejor, auditoría desde el 2016, no solo gestión de Arce, sino gestión de Evo Morales también, no solo uno va a caer, los dos. Diputados del ala de pistas ¿sí? se manifestaron, se pronunciaron y dijeron que mediante una comisión mixta iban a revisar las investigaciones dentro de esta empresa. En esta... Se van jalando también la lengua, ¿no? Exactamente. Andrés Flores señalaba ahí a Romero, lo vamos a investigar también por otros hechos. Nosotros también conocemos cositas. El narcotráfico, Claro. dice, porque recordemos que Andrés Flores era legislador y presidente de la En Comisión primera de Fuerzas legislatura, Armadas. Claro, conoce el caso de Pedro Montenegro, bastante sonado el tema de Pedro Incluso Montenegro. cuestionó con la sus muerte vinculaciones. del viceministro Illanes, Rodolfo claro. Illanes. Voy a dar una cifra que en un reciente estudio en una página de diario estaban hablando acerca de, por lo menos desde el 2006, un punto origen, hasta 2023, son más o menos unos 14, 15, 16 años, de los cuales ha habido por lo menos 13 presidentes de YPFB y de estos 13 presidentes, 9 han salido con irregularidades. Investigábamos, Sí, sí, Walter, por supuesto. el hecho de que había personas que ni siquiera tenían título de bachiller a cargo de las subsidiarias de YPFB. Preguntamos muchas veces a los presidentes de esta entidad estatal petrolera, pero nunca nos respondieron. Y es más, en alguna oportunidad el ex ministro en la gestión de Yanine Áñez, Víctor Hugo Zamora, solo nos hacía callar respecto a estas denuncias. O sea, no solo es un presidente, sino son los presidentes. ¿Y qué tipo de gente estaba en YPFB? Ahí se aplica, ¿no? Él no sabe, no responde y Yo no creo quiere que responder. Tela para cortar en esto de YPFB y seguramente el próximo domingo estaremos hablando nuevamente del tema y con más profundidad porque va a traer colas con seguridad, seguro, porque yo tengo información de que la bomba que va a estallar está en YPFB. Pero si tiene, compártala por favor Por con favor. nosotros y el próximo domingo Es que nos vamos a encontrar. Ahora, algo que es general y transversal a todos los temas, hemos hablado de CIDH, hemos hablado de elecciones judiciales, hemos hablado de justamente este proceso de actos corruptos y en todos se han dado cuenta que el manifiesto divorcio del MAS le pone ese condimento distinto al tema. Así que seguramente la próxima semana vamos a continuar con esta novela y esperemos contar con su presencia. Ha sido un gusto informarlo, analizar y de esta manera que tengan un lindo inicio de semana, un lindo inicio de Semana Santa, por si acaso una semana siempre distinta. Permiso.